Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 2 y versículo 4, donde dice: Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes convocó y reunió no a algunos sino a todos, es decir, a todos los que eran considerados como expertos en las Escrituras. Por un lado, a los principales sacerdotes, posiblemente los líderes de las 24 órdenes sacerdotales, o también, como algunos consideran, al Sanedrín, en el que estaban tanto los sacerdotes como también muchos de los escribas del pueblo. Esto es, los principales escribas, que eran los letrados del pueblo, conocedores profundos de la Escritura, copistas de los libros cuando eran necesarios y maestros en el pueblo. En su mayoría los escribas eran del partido de los fariseos, mientras que por otro lado que los sacerdotes eran en su mayoría de los saduceos. Herodes era conocedor de que el Mesías estaba anunciado. Lo que querría conocer era el lugar que los profetas asignaban a su nacimiento. Y es que por eso está preguntando a los expertos sobre dónde nacería el Cristo. No cabe duda que la pregunta de Herodes lleva la mala intención de su odio contra cualquier opositor y su determinación de eliminarlo como había hecho con sus propios familiares. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Note que no hubo necesidad de mucha investigación para responder bíblicamente a la pregunta de Herodes, ya que los conocedores de la Escritura sabían ellos que el profeta Miqueas había anunciado el lugar del nacimiento de Cristo, que sería Belén de Judea. La localidad no estaba lejos de Jerusalén. Separado aproximadamente por unos 8 kilómetros estaba el rey de los judíos que había nacido del usurpador Herodes. Unánimemente respondieron que el Mesías había de nacer en Belén, ya que la estrella había guiado a los magos hasta el lugar. Y posiblemente ellos concluyeron que, siendo el rey de los judíos, debía de estar en Jerusalén, la capital donde había construcciones de acuerdo con un rey, ya que ellos no pensaban que el lugar del nacimiento no era un gran palacio, sino un humilde mesón de una aldea perdida, cercana por otro lado, sin embargo, a Jerusalén, la ciudad del rey. Continuará con el versículo 6, donde dice: Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Note que Mateo traslada aquí la profecía a la que apela para confirmar con ella la respuesta que los religiosos dieron a Herodes. Y la cita de Miqueas nos dice: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Y es tomada parcialmente y modificada en cierta medida, ya que en la profecía se lee: pequeña para estar entre las familias de Judá, mientras que Mateo escribe:
¿no eres la más pequeña? Equivale a en ningún modo menor o en ningún modo eres mínima, no tanto entre las ciudades, sino entre los gobernadores de Judá. La población era pequeña, en dimensión sobre todo comparada con la metrópolis capital del reino que tenía cercana. Sin embargo, la dimensión no se medía por la situación geosocial, sino por el guiador que Dios haría salir de ella y que apacentaría a su pueblo. Note que la importancia de Belén no estaba en el lugar en sí, sino en el rango de los príncipes que salieron de ella. Ninguna otra ciudad en Israel había sido la cuna de David, el rey de las promesas, amado por la nación. Era la ciudad del gran rey, el lugar de nacimiento del Mesías. No era la más insignificante, sino la más importante en cuanto a rango de los príncipes que nacieron en ella. Y note que Mateo modifica en cierta medida la parte segunda del texto profético, en el que se afirma que de Belén saldría aquel que sería Señor en Israel, cambiándolo por un guiador que apacentará. La idea aquí es la de un gobernante pastor. Y esto encaja notablemente con la historia de David, de quien Cristo desciende según la carne y de quien es heredero al trono conforme a la promesa, cuando las tribus de Israel fueron para acatarlo como rey en Hebrón y le dijeron: Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 2. Los representantes religiosos y maestros del pueblo aplican estas mismas palabras al hijo de David, el Mesías que nace en Belén. Y nunca hubo tanta unanimidad en una respuesta de los líderes religiosos a una pregunta formulada. Ninguno vacilaba en afirmar que el Cristo tenía que nacer en Belén. Por otro lado, Belén significa casa del pan. Ningún lugar mejor para que naciese aquel que venía del cielo como el pan de vida. Juan capítulo 6 versículo 33 dice: Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Juan capítulo 6 y los versículos 50 y 51 dice: Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. También en un momento de sed, David deseó beber del agua cristalina de una fuente que había en las puertas de Belén. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15, dice: Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Siglos después, aquella fuente queda eclipsada por el nacimiento en ella de aquel que es agua de vida, que mitiga no la sed temporal, sino la espiritual y eterna, a quien puede acudir todo aquel que se sienta sediento y necesario. El Evangelio de Juan capítulo 4 y versículo 10 dice: Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y Juan capítulo 4 versículo 14 dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 7 versículo 34 dice: Me buscaréis
y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 7 dice: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este texto puede conducir a quien no tiene a Cristo a su encuentro como Salvador para recibir el agua de vida eterna, y al creyente fatigado con las cargas propias de la vida, o sediento por haber dejado la fuente que emana agua viva, a un retorno nuevamente a Cristo para recibir la satisfacción espiritual que no puede ser encontrada fuera de él. Continuará con el versículo 7, donde dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Note que las reuniones en que participan muchas personas nunca son totalmente secretas, ya que los asuntos trascienden, y en el caso concreto de la reunión de Herodes con los líderes religiosos podían traer una inquietud mayor entre la población de la que ya se había producido. Dice el texto que Herodes llamó en secreto a los magos. Es una segunda reunión que tiene el monarca en relación con la pregunta de aquellos sabios y directamente con ellos. Y note que tanto la invitación como la reunión fue secreta. Una de las preocupaciones de Herodes era localizar al niño cuanto antes, pero solo conocía el dato del lugar del nacimiento y por tanto no sabía qué edad tendría. Preguntar esto a los magos podía suponer una advertencia para ellos que probablemente conocían cómo era Herodes. El rey, con la astucia que le era propia, preguntó a los magos sobre el tiempo preciso en que se apareció por primera vez la estrella. La investigación fue minuciosa y Mateo afirma que lo hizo con diligencia, es decir, inquirió diligente. La estrella seguía apareciendo, pero a Herodes le interesaba saber cuánto tiempo hacía que esto estaba ocurriendo, el tiempo que estaba apareciendo la estrella. También es notable apreciar que el astuto monarca no dejó trascender el verdadero interés que tenía por el niño, sino que aparentemente derivó el interés a lo que era también el de los magos, la estrella. Conociendo el lugar de nacimiento y el tiempo de la primera aparición de la estrella, Herodes podía suponer con cierta precisión la edad aproximada del niño. Herodes era ya un anciano. Había reinado unos 35 años. El rey que había nacido era todavía un niño, que no tenía posibilidad o acción alguna contra un hombre mayor. Su capacidad para rebelarse contra Herodes estaba todavía lejos, pero el perverso rey tenía miedo ya entonces. Y es que por eso no era capaz de asumir que había nacido un rival suyo en el reino. La conciencia cauterizada por el egoísmo trama cualquier cosa para deshacerse del contrario, ya que el pecado genera siempre miedo en la intimidad del pecador, no arrepentido. Esclavizado por sus pasiones, su perversidad y sus crímenes, sentía miedo como ocurre con todo el que está espiritualmente perdido. Estaba planeando acabar con el único que había venido para librar al hombre de sus pecados y miedo. Hebreos, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. No dice el texto que Herodes envió a los magos a Belén, con el propósito de que investigasen hasta dar con el lugar donde había nacido Cristo y que, una vez lo supiesen, se lo hiciese saber. La comisión encomendada a los magos expresa un notable interés por parte de Herodes y especialmente enfático en la diligencia que le requiere, cuando dice: yendo a investigar diligentemente sobre el niño. La instrucción a los magos demandaba de ellos la diligencia para encontrar el lugar y el niño, ya que descubierto el lugar donde estaba el niño, deberían de notificárselo a él. Para evitar sospecha por parte de los magos, les manifiesta el interés por conocer el lugar donde estaba el niño. Era para acudir, como ellos, y adorarle. En su ministerio Jesús dijo a los judíos que le perseguían y deseaban su muerte que eran hijos del diablo y que, siguiendo los instintos homicidas de su padre, procuraban como él matarle, puesto que él es homicida desde el principio. El Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Note que Satanás iniciaba con esto la intención de eliminar al Mesías, el Salvador del mundo, para así poder impedir que llevase a cabo la obra para la cual había sido enviado. Ya que conocía muy bien la promesa de redención que Dios había formulado en Edén, y sabía también que la obra del Mesías supondría su derrota definitiva. Génesis capítulo 3, versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hicites, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Desde aquí, conocedor de la presencia del Hijo de Dios en el mundo, actúa sobre quienes están bajo su influencia directa para impedir el programa de Dios. Y voy concluyendo con esto. Las suposiciones determinan o condicionan la interpretación. Se pueden creer cosas que son sobrenaturales en cuanto a la palabra de Dios, aunque no siempre se pueden explicar el por qué o el cómo. Por ejemplo, la estrella se movió y se detuvo. Probablemente no era tan espectacular porque otros no la vieron o no reconocieron su importancia. Pero estos hombres, los magos, ellos estaban entrenados para saber y leer el cielo nocturno, ya que este fenómeno no encajaba con el modelo normal. Por consiguiente, no era solamente un fenómeno natural, sino que era sobrenatural. Y esta mezcla de lo natural y lo sobrenatural es similar a las plagas de Egipto. Los sabios no llegaron al mismo tiempo que los pastores. Puede sorprender cómo Mateo, escribiendo para judíos y gentiles, mencionan que viene a ver la estrella, y Lucas, escribiendo a los gentiles, menciona pastores,
judíos que vienen que escuchan a los ángeles. La verdad teológica es evidente. Todo el mundo es bienvenido a venir a Jesucristo y venir a la salvación que Él ofrece a todo aquel que viene arrepentido, tanto sea judío como sea gentil. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, tú puedes venir ahora a Jesucristo el Salvador y puedes venir, ya que para eso Él vino aquí a la tierra y nació en Belén como un niño y lo hizo más adelante ya siendo una persona mayor, dando su vida a favor del pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, tú eres Dios y tú sabes de mis dudas, tú sabes de mi entrar, de mi salir, tú lo sabes todo. Ahora vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados de los cuales me arrepiento. Te acepto ahora como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.